este lugar de amor y fe, donde las familias se ven crecer. Dios nos junta. Qué bueno, ¿verdad? Que Dios nos permite pues un día más reunirlos aquí en su casa y gloria a Dios por Él, ¿verdad? Porque Él es que se mueve en cada uno de nosotros y nos da el privilegio de estar en su casa para escuchar su palabra, para adorarle y para gozarlos en su nombre. Así de que le damos gracias a Él, pero también por cada uno de ustedes. Vamos a continuar el día de hoy, ¿verdad? Como lo hemos venido haciendo. El domingo pasado estuvimos hablando del gran apóstol Pablo. Fue la primera parte, me toca continuar con la segunda parte. Vamos a seguir profundizando un poquito más acerca de la vida y el ministerio de este gran hombre de Dios, ¿verdad? Así de que vamos a continuar y vamos a ver un poquito más de lo grande que fue este gran hombre, de tantas cosas que él hizo, porque como mirábamos en el mensaje anterior pasado, ¿verdad? El domingo, fue un hombre que escribió la mitad, digamos, de lo que es el Nuevo Testamento. 13 de las epístolas se le atribuyen a él. Y fue un hombre muy usado por Dios, ¿verdad? Así como estuvimos viendo un poco acerca de lo que es el origen, la historia de Pablo. Voy a tocar un poquito más, a profundizar un poquito más acerca de quién fue este gran hombre, ¿verdad? Para conocer y qué es lo que él hacía antes de convertirse en el gran apóstol Pablo, porque él no se llamaba, se conocía como Saulo, ¿verdad? Pues no sé, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso. ¿Por qué viene este nombre de Tarso? Porque en la Biblia encontramos relatos y la información de él que dice que él nació en la ciudad de Tarsos de Galicia, que esto viene a ser, está en Turquía, según información, ¿verdad? Entonces de ahí le viene el nombre a él, Saulo de Tarso, ¿verdad? Pero, ¿qué era este hombre? Este hombre, nosotros estuvimos viendo acerca la semana pasada de él, ¿verdad? Y para empezar, él era un ciudadano romano, ¿verdad? Un ciudadano romano. ¿Por qué ciudadano romano? Pueden decir ustedes. Bueno, la ciudadanía en aquel tiempo estaba gobernaba lo que era el Imperio Romano. Y el Imperio Romano pues llegó hasta estas tierras de Asia y gobernó todas estas regiones, todas estas ciudades. Y allí incluyó la ciudad de Tarsos, que era de Galicia, también donde nació el apóstol Pablo. Entonces él tenía la ciudadanía romana. Era tan importante tener la ciudadanía romana en aquellos tiempos, creo que podría ser hasta más importante que tener la ciudadanía hoy como aquí en Estados Unidos. Nosotros los que vivimos acá, ¿verdad? Sabemos lo importante que es ser un ciudadano de Estados Unidos. Hay muchos privilegios que pues los que todavía no tienen un documento legal, entonces no tienen derecho a ello. Entonces, así se movía en aquellos tiempos. Esto siempre ha sucedido en la historia, ¿verdad? Han habido potencias, han habido siempre países muy fuertes o imperios que le podamos llamar, como fue uno de los imperios romanos, que tener una ciudadanía en aquellos tiempos de este imperio tenía muchas ventajas. Una de las ventajas era que él pues tenía privilegios para poder viajar en todas partes, incluyendo Roma, y después de esto pues tenía derechos a él para que poder ser juzgado, poder ser llevado preso, muchas cosas. Entonces tenía que tratarse como un ciudadano romano, no necesariamente como otra persona que no era ciudadano romano. Entonces él tenía derechos. Eso yo estaba leyendo y todos ustedes ahí lo pueden investigar, está en Hechos 22 del 1 en adelante, donde él iba a ser, dice, él iba a ser ya por el tribuno, iba a ser azotado, iba a hacer todo. Entonces él les dijo, bueno, ¿cómo ustedes me van a azotar sin haber sido juzgado? Ustedes saben que yo soy un ciudadano romano, les dijo. Entonces ahí lo encontramos nosotros, la ciudadanía, ¿verdad? Que él sí era un ciudadano romano, y incluso llega a decirle al tribuno, le dice, pero ¿y tú cómo la obteniste? Si yo para obtener la ciudadanía romana tuve que pagar un montón de dinero, le dijo él, ¿verdad? Entonces le dice, pero yo la obtuve por nacimiento, le dice él. Entonces, ¿verdad? Entonces él era un ciudadano romano que al ser por nacimiento, una ciudadanía tiene más derechos que haber adquirido, digamos, por otros privilegios.
Entonces ese era este gran apóstol. Y más de esto, lo demás es de que él sigue y continúa diciendo en el testimonio de él. Dice que él creció allí en la ciudad de Tarso, pero también fue educado, dice, bajo los pies de Gamaliel. Gamaliel, dice la historia de Gamaliel, dice que este era un famoso doctor de la ley, dice, de los fariseos. Se lo voy a leer así como dice. Gamaliel en la Biblia era un respetado fariseo y doctor de la ley que actuó como miembro del Sanedrín en Jerusalén. Se le conoce principalmente por dos intervenciones cruciales. Primero, porque aconsejó al Sanedrín no matar a los apóstoles, argumentando que si su causa era humana, desaparecería, pero si era de Dios no podría detenerla, según ese famoso por haber sido el maestro, y el segundo famoso por haber sido el maestro del apóstol Pablo. Pues este era Gamaliel, era un famoso doctor de la ley de los fariseos, ¿verdad? Incluso dice allí que era miembro del Sanedrín. El Sanedrín eran los que tomaban las leyes para poder juzgar y para poder, digamos, dictar alguna sentencia para los ciudadanos judíos. Y entonces una de las grandes cosas que se conoce este gran maestro fue de que él dice que en aquellos tiempos, cuando se empezó el evangelio a difundir, pues una de las cosas que querían era matar a los apóstoles, pero él intervino. Eso mismo le sucedió al apóstol Pablo, ya lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, que estamos viendo acá un poco de la historia, quién fue este gran hombre. Fue un hombre, dice, y muy formado, y nosotros lo mirábamos también en domingo pasado, vimos un poco acerca de él cuando el hermano Suelo predicó, y eso lo relata en el libro de Filipenses, del capítulo 3, del 4 en adelante, donde él dice, si yo tengo algo de qué gloriar, es en esto. Dice, soy hebreo de hebreo. Dice, nacido de la tribu de Benjamín. Y empieza a decir de que, se lo voy a leer y se lo voy a volver a leer porque es muy hermoso lo que este hombre era, porque Pablo fue un gran hombre que fue usado por Dios, pero este hombre, en cuanto a lo que era vamos a decir, la carne o lo que era algo, él tenía, como quien dice, de qué gloriarse, porque era un hombre muy preparado. Pues vamos a leer, es una escritura muy hermosa, Filipenses 3 del 4 en adelante, vamos a leer hasta el 6. Dice la palabra de Dios así, este es Pablo, hablándole a los filipenses. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, les dice él, ¿verdad? Dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, le dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Bien formado este hombre. En cuanto a la ley, dice, que es en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. Este hombre era muy bien formado y conocía muy bien las escrituras, porque en aquellos tiempos, cuando Cristo vino, entonces esto de los fariseos que conocemos era una organización muy bien formada, que ellos se dedicaban al estudio de la Biblia y formaban y conocían muy bien lo que era la ley y todo, y este era uno de ellos, el apóstol Pablo fue formado en esto, y dice que en base a la justicia que es por la ley, irreprensible. Ese hombre, ¿qué es lo que quiere decir? Que ese hombre cumplía la ley a cabalidad. Entonces, ¿qué sucedió con él? En aquellos tiempos, cuando Cristo Jesús vino, Cristo, que conste, no vino, él dice, a infringir la ley, sino que vino a que se cumpliese la ley. Pero ya después de que Cristo viene y Él es muerto, ya nosotros dice que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, que es por medio de Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros ahora no estamos bajo la ley, porque ya nosotros no cumplimos con todos estos rituales que se tenía que seguir bajo la ley. ¿Para qué? Para ser salvo. Ahora nosotros en Cristo Jesús ya no tenemos que llevar un cordero, una palomita o algo por nuestros pecados. Ahora tenemos a alguien que es mayor que todo esto, que derramó la sangre
en la cruz del Calvario que Cristo Jesús, y ahora por eso nosotros ahora para ir al Padre lo único que tenemos es ir en el nombre de Cristo Jesús, porque Él es el único hombre entre Dios y los hombres que tiene el poder. ¿Para qué? Para que nosotros podamos acercarlo al Dios Todopoderoso y tener el perdón de los pecados en Él. Entonces ahora nosotros ya vivimos en esta gracia que es por medio de Cristo Jesús. Antes no era así, antes era más difícil en el aspecto humanamente porque tenían que cumplir toda la ley. Y había un montón de rituales, y esta era una de las personas que había sido educado el apóstol Pablo en base a la ley. Él quería cumplir la ley, y si nosotros vemos y analizamos, él estaba en todo el derecho. Cuando uno es educado y ha sido enseñado en algo, usted ha sido educado ¿para qué? Para que se cumpla en lo que ha aprendido. Dice, si a mí me enseñaron de que solo Jehová es Dios y que no hay nadie más que tiene poder para perdonar pecados ni para ir al cielo, solo es la ley. Entonces, ese era el trabajo del apóstol Pablo. Y en base a la ley, irreprensible, dice la palabra de Dios. Siempre la hacía que se cumpliese. Y si otras sectas se levantaba o alguien venía diciendo de que ya no era necesario cumplir con todo esto, entonces el trabajo de él era arrestarlos, perseguirlos y llevarlos a la cárcel. Y eso es lo que él hacía. Entonces él se dedicaba por como había sido formado y había sido enseñado. Él estaba en todo el derecho y estaba haciendo exactamente a lo que había sido educado. Pero desconociendo, ¿verdad?, exactamente el propósito para el cual Cristo Jesús vino a esta tierra, que era ¿qué? Para que ya viviéramos bajo la gracia. Entonces ese era el trabajo de este hombre. El hombre estaba cumpliendo con el trabajo, porque él era parte también del Sanedrín, o tenía permiso para perseguir a todos aquellos que se levantaban y enseñaban otro evangelio, como dicen, como que es en nombre de Cristo Jesús. Entonces, cuando a los apóstoles y todos predicaban y todos se reunían en casa, él lo que hacía era perseguirlos, y eso fue lo que sucedió cuando Pablo dice que camino a Damasco. Eso lo vamos a leer en Hechos, lo dice en Hechos 9, lo dice la conversión de ese en Hechos 9, ahí lo vamos a leer en adelante, está creo que 2 y algo. Entonces, ahorita se los voy a leer. Y vamos a ir a Hechos 9. Hechos 9 como del 3 en adelante, va por ahí, verso 3. Dice la palabra así, Hechos 9:3. Mire lo que dice. Mas yendo por el camino, este es Pablo. Aconteció que al llegar cerca, se lo voy a leer desde el 1, del 1. Saulo dice, Hechos 9:1 en adelante, un poquito hasta 3 dice. Saulo dice, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces, aquí es donde Pablo dice que todavía él respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos. Pero ¿qué sucede aún? Porque él venía de ver, él respirando aún amenaza de muerte contra los discípulos. Aquí empieza el libro de Hechos narrando esta historia de Saulo. Lo que sucede es que Pablo acababa de estar fue observando cuando el primer mártir, que es Esteban en la Biblia, fue apedrado. Entonces dice que él fue uno de los testigos y estuvo ahí de acuerdo a que se apedrease a Esteban y muriese. Incluso dice la Biblia ahí en Hechos 7, lo relata, dice que las ropas de aquel hombre Esteban fueron puestos a los pies de un joven, dice, llamado Saulo. Entonces él, después de todo esto, viendo, porque andaba ya en esto, y dice, aún, dice, respirando amenazas de muerte, vino al sumo sacerdote y pidió cartas. ¿Para qué? Para perseguir a todos aquellos que hablaban de Cristo Jesús. Y ahí es donde viene la conversión de él. Ahí lo podemos leer nosotros en adelante, en el 3, dice que yendo camino a Damasco, se le presentó Cristo Jesús. Ya Dios tenía algo preparado para este hombre. Y aquí es donde ya toda la vida de este gran perseguidor, como era Saulo y que conocemos al apóstol Pablo, cambia la vida de él. Entonces, ¿qué sucede? Cuando a él le sucede todo esto, después de haberle sucedido todo esto en el caminar a Pablo, no le fue un caminar fácil del evangelio, porque como él era un perseguidor de los cristianos, ahora él, después de ser perseguidor, vino a ser perseguido
¿Por qué? Porque a él esto le costó que cuando ya él se convirtió y todo esto, entonces él predicaba, se convirtió y predicaba el evangelio y predicaba a Cristo Jesús. Entonces ya para empezar, dice de que él empezó su ministerio porque fue llamado para predicar a los gentiles. Empezó a predicar y presentar su ministerio a los gentiles en Damasco. Y Damasco dice que entraba a las sinagogas y todo y hablaba de Cristo, pero nadie le creía ni nada. Y hubo tanta persecución con él que aún los mismos judíos a él no le creían. ¿Por qué? Porque ¿quién le va a creer a alguien, digamos, de que ha sido un archienemigo de ellos? Dice que él entraba por las casas y agarraba del pelo mujeres y hombres y los llevaba arrastrados y los llevaba a la cárcel. Así era tan cruel este hombre. Pero ¿qué sucede? Él era tan cruel así, ¿por qué? Porque no había conocido la verdad y realmente él era, como dice, era celoso de la ley, él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Él lo estaba haciendo, digamos, en cuanto a la ley, que él no quería que nadie se levantara, pero en cuanto a la gracia, que es Cristo Jesús, entonces Cristo Jesús tuvo que tener un encuentro con él para enseñarle qué es lo que él tenía que hacer. Y eso es lo que sucedió en Hechos 9, del 13 en adelante. Dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí fue la conversión de este hombre, ¿verdad? Yendo camino a Damasco, a perseguir cristianos, él fue convertido, pero Dios, teniendo piedad, misericordia de él, se presentó a él. Pero para empezar no fue fácil. Para iniciar dice que él tuvo 3 días, dice la Biblia, estuvo ciego, 3 días y 3 noches estuvo ciego y tuvo que ser llevado a donde un hombre, Ananías, dice, ¿para qué? Para que él orara por él y ese viniera y por medio de él recobrara la vista. Pero aquí en la conversión de él estoy viendo y analizando algo. Dios se le presentó a él porque él dijo, ¿quién eres? Yo soy Jesús, le dijo. Él escuchó la voz de Jesús y eso fue lo que a él lo vino y lo convirtió. Así como nosotros cuando hemos sido convertidos al Evangelio, nosotros hemos escuchado la voz de Cristo Jesús. ¿Cómo la hemos escuchado? Dice que la hemos escuchado por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Y nosotros hemos sido dóciles a ese llamado, así como lo fue el apóstol Pablo. Una vez que este hombre fue convertido, entonces este es el hombre que más países o más ciudades o más recorrió el mundo predicando la palabra de Dios. Pero todo esto a él le trajo un montón de, vamos a decir, él le trajo un montón de aflicción a la carne, podemos llamarlo, porque en el transcurso de todo esto, él da el testimonio y dice, él dice en el testimonio, él dice que él fue, dice, 5 veces azotado por los judíos, dice, estuvo en peligro de ríos, tuve en peligro de ladrones, tuve en naufragios. Y él dice de que sufrió tanto este hombre y en persecución aún de los mismos, dice, de mi carne, dice él, que son judíos, ellos mismos le perseguían. Todos ellos lo que querían a este hombre era matarle. A ellos no le creían a él lo que él hacía, pero entonces tuvo que venir un gran hombre, ahí lo vemos en la Biblia, que fue Bernabé. Él fue el único que le creyó y él lo introdujo contra los apóstoles y todo, y así pudo él ser aceptado, porque tuvo que haber otro testimonio de alguien, que es Bernabé, que lo había visto cómo él predicaba, cómo él enseñaba y cómo hablaba de las Escrituras. Este hombre Dios lo usó para que lo presentara a los apóstoles y fuera él aceptado como uno de los apóstoles, porque dice de que la Biblia dice de que él es el último de los apóstoles, pero él no estuvo, nosotros lo conocemos como el apóstol Pablo. Él no fue uno de los 12 apóstoles, él fue elegido directamente por Dios en este encuentro que tuvo, pero él es el apóstol Pablo, entonces Dios lo eligió directamente, y por eso es de que este hombre, cuando tuvo el encuentro con Dios, este hombre es el que nosotros vemos en la Biblia, el hombre que más recorrió todas las ciudades y otros países de los gentiles. ¿Para qué? Para hacer conocer a Cristo Jesús.
por medio de él. Dios lo usó a este hombre porque él lo tenía especialmente para qué, preparado para que él fuera a los gentiles, porque este hombre, si era preparado en base a la ley, si alguien le hablaba en base a la ley, él conocía de la ley. Y si le hablaban en base a Cristo Jesús, pues él conocía de Cristo Jesús porque él mismo había sido testigo de un encuentro personal con él. Entonces este es el hombre que nosotros vemos que Dios usó para presentarse ante los gobernadores, ante los reyes y ante todos aquellos filósofos de aquel tiempo, todo, porque este hombre sí tenía cómo hablar. Este no era una persona que si él quería, dice, hablarles en forma como filósofo, él era preparado para hablar como un filósofo. Si este hombre era en base a la ley, él podía hablar con cualquiera de los sacerdotes, él no había forma como alguien podía verlo de menos, pero él todo eso que él era y todo eso que él obtuvo en la carne, dice, y viene y lo redondea y dice, yo todo esto yo lo veo como basura. ¿Por qué? Por amor a Cristo Jesús, quien me amó y se dio por mí. Entonces así es lo que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? Tener todo lo que nosotros somos, darle la honra y la gloria a Dios. No creerlos que lo que nosotros somos en esta tierra, por si tenemos algún título, si hemos alcanzado algo, eso pongámoslo para obra del Señor, porque hay muchas personas ahora en día que son muy preparadas y Dios los está usando. Hay muchas personas de que son abogados, doctores, si lo podemos llamar así, en el aspecto, cualquier persona, que conocen de Dios y predican la palabra, y esas personas son muy usadas porque esas personas tienen aquellas palabras si quieren hablar terrenalmente con todo este tipo de personas, y ese era uno, el apóstol Pablo. Por eso Dios lo usó, e incluso él fue llevado a Grecia y todo, dice que estuvo hablando ahí con estos grandes filósofos y todo, y ese hombre es el que nosotros ahora estamos viendo la historia de él, un poquito de la historia de ese gran hombre que Dios permitió que le conociera, y cuando él le conoció, entonces este hombre empezó a vivir la vida verdaderamente para Dios. Y Dios le dio a este hombre, yo estaba leyendo en la Biblia, le dio algunas grandes visiones y grandes revelaciones, como se los ha dado a todos hombres de la Biblia, pero a cada uno le dio sus propias, digamos. Si hablamos del apóstol Juan, pues sabemos que él estuvo una de grandes de las revelaciones, lo que es el Apocalipsis de los últimos tiempos. Pero a Pablo le dio muchas, y una de ellas, de estas grandes revelaciones, después de la que hemos visto ahorita en Hechos 9:3, que dice que tuvo el encuentro con Dios y escuchó la voz audible, dice, de Cristo Jesús. Eso no cualquiera la escucha. Nosotros sabemos de que Moisés escuchó por medio de una luz, dice en la zarza, a Dios se le presentó. Aquí tenemos a Pablo que Cristo Jesús se le presentó también y escuchó la voz audible, ¿verdad? Donde lo leímos. Pero también él tuvo unos encuentros tan privilegiados con Dios. Dice que vamos a leer algo aquí en 2 Corintios 12:2, donde él habla de que dice que él no sabe si en esta carne o algo, él fue arrebatado y tuvo el privilegio de ir al tercer cielo, dice. Y mire todo lo que sucedió, lo que Dios le enseñó, lo llevó al paraíso, dice, y le enseñó palabras se me olvida la pronunciación ahí, pero algo que solo a él se le pudo dar. Mire lo que dice en 2 Corintios 12 del 2 en adelante, mire. 2 Corintios 12:2. Dice, así dice Pablo, lo empieza narrando, dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Oiga bien, fue llevado al tercer cielo, estuvo en el paraíso y escuchó palabras. La palabra es, se me cuesta pronunciarla, inefables, que no le es dado a cualquier hombre pronunciar. Entonces este hombre tuvo ese privilegio de poder ir a apreciar
el palacio, digamos, donde Dios vive, ¿verdad? El paraíso. Por eso es que este hombre cuando predicaba y alguien le decía algo, no, él era tan preparado en todo y tan preparado en el conocimiento de Dios que Dios le dio ese privilegio de ver la gloria, ¿verdad? Aún estando en el cuerpo. Por eso es que él decía, no, sí, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Ese hombre llegó a ese nivel de poder decir todo eso porque fue tan preparado en todo. Entonces eso fue algo de estas revelaciones, de estas visiones y revelaciones que es un hombre que, como les digo, que él las tuvo. Tenemos otras, como les dice, misterios de Pablo. Dice en 1 Corintios 15, 51 y 52, les dice a los corintios, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. A otro no se le dio eso, pero él sí sabía de todo eso. Y después en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, él también los habla y los da esas visiones, esa revelación que tuvo acerca de Dios, acerca del gran arrebatamiento, ¿verdad? Donde dice que todos vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces este hombre, porque tuvo con Dios ese encuentro tan personal, Dios lo usó, ¿para qué? Para que lo dejara escrito todo esto en la palabra de Dios, y ahora nosotros tenemos una esperanza y tenemos esa confianza y esa certeza de que Dios se la dio a este hombre y está impreso en la Biblia, que nosotros vamos al cielo, que nosotros, dice, no vamos a morir, dice, no todos moriremos, dice, sino que todos sí seremos arrebatados al tercer cielo, pero también él dice, digamos, de que en aquel día cuando Cristo venga, todos los que durmieron en Cristo serán levantados primero, y los que hayan quedado, dice que serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Él es que nos da estas grandes revelaciones. ¿Por qué? Porque tuvo ese encuentro personal con Dios y Dios lo tomó y le dio ese privilegio de llevarlo, dice, al tercer cielo, y que conociera grandes maravillas que a nosotros ahora esto los hace mantenerlos más firmes y estar siempre adelante en el caminar con Cristo Jesús, porque tenemos esa esperanza viva que fue escrita en la palabra de Dios por este gran hombre que fue usado. Pero este hombre, como yo les decía, ¿verdad? Este hombre tuvo estas grandes visiones, porque así como tuvo estas grandes visiones, fue usado por Dios, ¿verdad? Entonces eso le hizo a él, como les decía, cuando empezaba a padecer en Cristo Jesús. Todas estas grandes visiones que él tuvo, esto lo hicieron a él prepararse y poder resistir a todo aquellas grandes tormentas que él iba a tener que pasar en su vida. Este hombre, como le vuelvo a repetir, dice, en Listra fue apedrado, y dice que lo arrastraron fuera de la ciudad, lo sacaron, lo dejaron por muerto. Dice también que cuando él estaba reunido con los apóstoles, dice que se aglomeró el pueblo y querían agarrarlo, y ellos vinieron y lo sacaron por una ventana para que él pudiera huir de la persecución que tenía. Todo esto él sufrió, pero esto él lo sufría con amor, con gozo, porque sabía para dónde iba y sabía a quién seguía y sabía quién era. Ahora nosotros, ¿qué podemos aprender de él? Podemos aprender mucho, que nosotros, así como él sufrió, si cuando nosotros nos encontremos en algún sufrimiento, en alguna tormenta, esto es temporal, esto es pasajero, es más grande lo que Dios tiene preparado, dice, para lo que les amamos, es algo tan inmenso que dice que es difícil que nosotros lo podamos discernir en este pensamiento o lo podamos explicar con nuestras propias palabras. Yo les puedo decir a ustedes que hay mar de cristal, que hay calles de oro, que hay esto, que hay otro, pero es más que aún eso lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Cosas que ojo no vio, dice, ni oído oyó, ni han llegado al corazón humano, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Qué quiero decir con esto? Que el sufrimiento que nosotros padezcamos o los toca padecer en esta tierra, eso miremoslo como poco. ¿Por qué? Por lo más grande que los espera después de esta vida que nosotros estamos en esta tierra. Y recuerde que nosotros no somos de esta tierra, nosotros vamos a partir y los vamos a gozar con Cristo. Ahora que estamos en esta tierra y estamos en Cristo, gocémoslo, alegrémoslo con lo que Dios nos ha dado y demos gracias a Dios en todo y por todo y seamos felices. Dios quiere que empecemos una felicidad de que le conozcamos, y cualquier sufrimiento que nosotros podamos tener, tengámoslo por poco,
porque sabemos que lo que viene es mayor que todo esto. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, una cosa hago, dijo, seguir a Cristo o seguir el blanco. No es que ya lo haya terminado todo, dijo, pero sigo adelante para alcanzar mi meta. Nosotros debemos de seguir adelante para alcanzar la meta que es Cristo Jesús, ¿verdad? Que nada ni nada los pueda detener en esta tierra ni nada. Y quedémoslos con estas palabras que dijo él, ¿qué me separará del amor de Cristo? Hambre, persecución, muerte, riqueza, podemos decir, o todo lo que usted quiera ponerle ahí. ¿Qué los va a separar del amor de Cristo? Nada de nada los puede separar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, dice la palabra, ahí lo dice en Filipenses también, dice que Él, aún siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios y bajó a esta tierra por amor a nosotros y dio su vida y si murió en la cruz, dice, y todo derramó la sangre por amor a nosotros. Y nosotros, ¿por qué no vamos a sufrir un poquito por mientras partimos hacia Dios? Así de que gocémoslo y alegrémonos, hermanos, y aprendamos cada día más y más de este hombre. Y nosotros queremos seguir aprendiendo más de él. Leamos las epístolas de él, leamos desde el libro de los Hechos. Usted va a encontrar desde el capítulo 7, ahí donde él empieza, como les hablaba, el ministerio cuando él perseguía a los cristianos, pero después la conversión en el 9. Y todas las epístolas que este hombre escribió es un gran testimonio de un buen sirviente hacia Dios, de un buen apóstol, de un buen hijo de Dios, agradecido con él. Allí podemos encontrar mucho más de él, porque lo que nosotros hablamos en 20, 30 minutos, eso es algo superficial, algo poquito, pero él es más que todo esto que yo les he dicho. Amén. Ahí los vamos a quedar, Dios me les bendiga y sigamos adelante siempre, como dijo Pablo, ¿verdad? Hay que seguir a Cristo. Amén. Vamos a orar. Santísimo Padre que estás en los cielos, Jehová Dios mío, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, gracias Señor te damos por este momento, Señor, que hemos escuchado de tu palabra, hemos aprendido un poco acerca de lo que tú los hablaste a través del apóstol Pablo. Señor, gracias por este gran hombre que tú usaste para que tu palabra fuera esparcida y enseñada en muchas partes, Señor, y aún nosotros somos privilegiados, Señor, porque nosotros también estamos viendo toda esta información que tú nos dejaste a través de él. Te damos gracias, Señor, porque tú eres perfecto, poderoso y tú tienes un plan para con cada uno de nosotros. Te amamos, te alabamos y damos gracias y todo lo hacemos en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén.